Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, al segundo día de Arte y Derecho a Girona, Arte y Derecho en Girona. Vamos a decirle al querido Francisco Castillo, que nos decía que la música le gustaba mucho, que la música no ha sido elegida al acaso, sino que se trata de una de las músicas quizás la más linda de la serie Game of Thrones, Juego de Tronos. Y particularmente esta música se utiliza en secuencias filmadas aquí, en Girona. Así que esa es la razón por la cual elegimos esta canción para esta introducción. Esta introducción en la que mostramos los nombres, universidades y países de los y las más de 40 personas que están exponiendo en este encuentro. En la primera parte de este segundo día vamos a tener la alegría de presentar el último libro de nuestro queridísimo director del máster en cultura jurídica, y ya luego mañana les contaremos que director del próximo máster que estamos a punto de iniciar, pero de esto hablaremos mañana en particular, y además destacadísimo profesor del programa de cursos válidos para el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. O sea, que está vinculado, igual que el profesor, el querido profesor Manuel José Vialdumas, que es quien hablará primero, están extremadamente vinculados con la mayoría de ustedes, por un lado, por el otro o por ambos lados. El libro se llama María y él. Así que el primero que hablará sobre María y él será Manuel. Esto es una rima que me ha llevado bastante tiempo desarrollar. Así que, querido Manuel, tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias Ricardo y muchas gracias José María porque para mí es un placer, un honor eh, y mucho más significativo que eso, porque a veces estas palabras las decimos con un poco de liviandad, el honor, el placer, aunque no son nada livianas, ¿no? Pero bueno, ni el placer ni el honor. Pero es muy importante para mí presentar esta novela. No es la primera vez que lo hago. De hecho, todas las novelas de mi amigo José María me ha tocado en algún momento presentarlas, ¿no? Y por lo tanto, además de presentar esta novela, puedo dar cuenta del recorrido del autor, ¿no? Al que no haré mucha mención porque hay bastantes cosas que comentar en esta novela, pero sí diré una cosa que yo creo que es muy importante y además es genuina, ¿no? Que no es por cumplir, y es que creo que esta es una novela de madurez, ¿no? Eh, Como escritor, quiero decir, maduro es hace tiempo, o inmaduro quizás, pero el punto es que las novelas han llegado a un cierto estado de madurez. Sobre las otras cosas mejor no hablar. Es una novela de madurez, que trata como casi todas las novelas quizás, sobre el fracaso, ¿no? Sobre el fracaso. Es la novela de un hombre roto, un hombre roto por las experiencias que le han tocado vivir, un matrimonio roto, y la angustia muy grande que produce una cosa que yo creo que todos podemos entender, padres, no padres, da igual, y es no poder darle a los hijos aquello que tuvimos. Aquello que tuvimos. Es que esto es una angustia que todos padecemos, todos queremos darle. Muchas veces pensamos en lo material, ¿no? Bueno, si yo tuve este nivel de educación, por lo menos que mis hijos alcancen el mismo. Si yo tuve una casa, por lo menos que mis hijos tengan una casa. Si yo tuve un perro, ¿no? Pero esta novela va a una cosa mucho más profunda. Yo tuve un hogar, ¿no? Yo tuve un hogar. Y con el divorcio, con el matrimonio roto, este hombre siente que no puede, o que ha perdido ese hogar, ¿no? Y que su hija también lo ha perdido en esa ruptura, ¿no? Entonces, parte de esta gran angustia, ¿no? De no poder dar aquello, y que además se trata de una hija que crece y que ya se va, ¿no? Que ya se va.
Y cuando se va, por un lado, él siente que tiene que darle antes de que se vaya y para que permanezca ahí un hogar, pero además porque su hija se ha transformado en su hogar, ¿no? Su hija se ha transformado en su hogar. La única hija que tiene y que cuando se ha roto el otro hogar, aquel que era parecido o que emulaba o que intentaba construir parecido al que él había tenido, ¿no? Cuando se rompe ese, lo único que queda es su hija, ¿no? Y entonces, cuando toda esta tragedia se produce, se despliega, digamos, el padre decide vivirla, ¿no? Vivirla como una novela de caballería. Recurre a los clásicos, ¿no? Recurre a la novela de caballería, recurre también a los clásicos griegos para dar un sentido a esta realidad que es inasumible en alguna medida, ¿no? Es inasumible. Eh, y nos lo cuenta así. De hecho, en el primer capítulo, que él parte, por los primeros capítulos, donde él le explica a su hija que es una novela de caballería, además con mucha gracia, porque, y eso hay que decirlo, la novela se lee con mucha agilidad, ¿no? Porque yo estoy diciendo esto y suena tremendo, no voy a leer esto porque voy a llorar todo el día. No, 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 se lee con mucha agilidad y con mucha ternura, porque es la novela en la que el padre cuenta cómo intenta salvar esta vida, ¿no? Este momento, esta tragedia que le ha ocurrido, eh, vistiéndola de novela de caballería, ¿no? Entonces hay un mundo tremendo que se ha puesto delante de él y él lo enfrenta como una novela de caballería y le explica a su hija, ¿no? Le dice, los libros de caballería no son novelas, ¿no? Se parecen a las novelas, ¿no? Pero no llegan a serlo. La diferencia reside en que solo las novelas dicen la verdad. ¿Mm? Entonces, hace una cosa interesante el autor, porque él decide vivir su vida como un libro de caballería, pero nos lo cuenta en una novela. ¿Mm? Entonces, nos dice la verdad, ¿no? Nos dice la verdad. Yo quiero leer algunos pasajes de ir explicando algunas cosas sin hacer, como se dice hoy, spoiler, ¿no? Porque, claro, aquí, estas cosas que he mencionado de la partida de la hija, ¿no? De cuál es el empeño del personaje principal, ¿no? De este hombre roto, ¿no? Quiero leer algunos pasajes que dan cuenta de este empeño que están además en las primeras páginas. Dice, su madre le dice, en algún momento él recuerda que su madre le ha dicho, los hijos se van, ¿no? Dice, pero con el tiempo se dio cuenta de que no era ese el sentido de aquellas palabras, porque había pensado que se trataba de otra cosa, ¿no? Los hijos se van quería decir, los hijos crecen, los hijos dejan de ser niños, se olvidan a sí mismos, se desconocen. Solo en tu corazón seguirá existiendo esa niña para siempre, le había dicho en el fondo su madre. Deberás escoger entre olvidarla para poder vivir, ¿m? O ser literatura. Olvidarla o convertirte en el héroe de un libro de caballerías que persiguiese devolverle la infancia a la dama de sus sueños, ¿no? Y ese es un empeño imposible, hijo mío. No concibo una causa mayor que esta, pero me apenaría enormemente verte morir en tan esforzada batalla. Aquí está el planteamiento, ¿no? Este caballero, este hombre roto que decide vivir su vida como un caballero andante, como esos caballeros que tienen una dama que hacen cosas, es muy entretenido cuando el padre le cuenta a la hija, ¿no? Como son los caballeros y hacen cosas por su dama, incluso cuando ella no lo sabe, cuando ella no se entera de que las hace, y a la hija le parece esto un poco extraño, ¿no? ¿Por qué hacen cosas si la dama no lo sabe? ¿Para qué? ¿No? Entonces él le trata de explicar que el caballero no hace las cosas para que la dama lo sepa, ¿no? Es esa vida irracional desde nuestro punto de vista del caballero que él intenta vivir en esta primera parte del libro. Y entonces, en esta primera parte, él asume este reto, ¿no? Dice, nunca, y aquí hace referencia a los clásicos, ¿no? ¿Qué haría él? Él nunca tuvo la fuerza necesaria para buscar la gloria más allá del amor y del hogar, como lo hicieran los héroes clásicos, ¿no? Nunca hubiera viajado a Troya, sin embargo, y sin saberlo, escogió todo al mismo tiempo. La familia y la hazaña, ¿no? La aventura y el hogar, la gloria y la felicidad, la ruina de su casa y la felicidad de su hija. Un imposible, sin duda, una quimera, ¿no?
Pero esas son las aventuras de los caballeros, son quimeras, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la obra, el autor va desarrollando las virtudes de la caballería y cómo esa vida que se le ha puesto por delante puede leerse desde las virtudes de la caballería. Y cada uno de esos sacrificios y cada una de esas privaciones y cada uno de esos dolores se pueden transformar en virtudes del caballero y vivirse como eso, ¿no? Como virtudes del caballero. Y entonces ahí están los primeros capítulos, ¿no? La entrega, la renuncia, el heroísmo, el exilio, el valor, la tristeza, la defensa de la verdad, la soledad, la lealtad, el despropósito y la locura, ¿no? Son todas esas virtudes que no son tratadas al modo de los libros de caballería, sino que son traídas a una novela, ¿no? Y por lo tanto son llevadas a la descripción de esa vida cotidiana que se transforma con eso, con ese revestimiento en un libro de caballería, ¿no? Y como está empeñado en el hogar, en este hogar que ha perdido, el personaje principal, ¿no? Vuelve a su hogar, ¿no? A su hogar. Y entonces en una segunda parte de la obra nos relata es cómo era ese hogar, las venturas, desventuras de esos momentos de la infancia, ¿no? De esa infancia que ahora comprende mejor desde su paternidad, de ese padre, ¿no? La figura de ese padre, ahí es muy importante en esa parte del libro, la figura de ese padre, incomprendido en la niñez muchas veces por el hijo, pero ahora comprendido desde la paternidad, admirado ahora, ¿no? Cuando incomprendido antes, ¿no? Porque dice su padre no fue un caballero, porque era un hombre de verdad, ¿no? Porque era un hombre de verdad. Su padre fue un héroe y por eso fue capaz de construir un hogar. Esta es la hazaña, ¿no? Es la hazaña, la construcción del hogar que su padre hizo y él ha perdido, ¿no? Muchos años después de haberlo perdido, el padre, ¿no? Perdón, de haber perdido el hogar, él sería capaz de entender a su padre. Ah, no, perdón, al padre. No, lo leí mal, perdón. Muchos años después de haberlo perdido, él sería capaz de entender a su padre muerto. Y ahora era él el que veía cómo su madre se apagaba poco a poco y su pequeña hija le abandonaría un día para comenzar el viaje de su propia vida, ¿no? Él había visto el mundo, sin embargo, cuando terminase la guerra de Troya, herido en el alma y arruinado, no tendría un hogar al que regresar. Recordemos que los héroes de la guerra de Troya, ¿no? Regresan a sus hogares. La historia más conocida de uno de esos regresos es la de Ulises, la de Odiseo, ¿no? Pero este héroe no tiene hogar donde volver. Y esa es la tragedia de su vida, ¿no? Dice, como su madre y como su padre, él, sin saberlo, era también un hombre de familia. Quizás por eso no había sido capaz de superar su divorcio. Seguía viviendo en las ruinas de su hogar a la intemperie, ¿no? Esta imagen es muy expresiva, ¿no? No era capaz de marcharse de aquel paraje de cascotes y escombros, ¿no? Como esa vida destrozada se detiene en ese minuto y toda esta historia y esta novela es un intento por darle un sentido, ¿no? Eh, a ese hogar en ruinas. Luego, en otra parte, la novela tiene varias partes, aparece con mucho más vigor que hasta ese momento, que ya había aparecido, porque había aparecido la figura del hogar y la del padre, aparece la historia de su madre, que está conectada, ¿no? Con la de su hija, que además las dos se llaman María, ¿no? Eh, y aparece ese otro pilar, ¿no? Puesto en toda su magnitud, ¿no? El de la madre, ¿no? El de la madre que vivió también un hogar y que vivió la guerra y que vivió las desventuras de esa época, la guerra civil, que se crió en una España que ya no existe, ¿no? Y desde ese mundo le dio forma a ese hogar que el protagonista recuerda, añora y le duele no dárselo a su hija, ¿no? Y por último, en la última parte, que a mi juicio es la mejor, y creo que a juicio de todo el mundo que ha leído la novela hasta ahora,
lo que es muy bueno, porque lo peor sería que la novela acabara hundiéndose, y todo lo contrario, acaba elevándose, ¿no? Porque en la última parte, que es el epílogo, eh, nos cuenta este caballero la realidad de sus desdichas, la realidad, no la verdad, la realidad de sus desdichas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Su diario, el diario de caballería, así se llama el epílogo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿Cómo fueron esos días que están revestidos de las virtudes de la caballería, que están, dotados de sentido a propósito del hogar, del hogar que él vivió, del hogar que su madre vivió, ¿no? ¿Cómo fue ese tiempo, ¿no? El drama del hombre que se ha quedado solo en un apartamento pequeño, tratando de reconstruir lo que no es posible reconstruir, ¿no? Lo que no es posible reconstruir. Y ahí hay citas y reflexiones de esos momentos, ¿no? De esos momentos dramáticos. Y esto yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo real? Que al principio de la novela hay una reflexión en torno a eso, ¿no? Cuando dice las novelas dicen la verdad, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Qué es la verdad? No sé qué sea lo real de todo esto. Lo que yo creo que es este es como el esqueleto, ¿no? El epílogo es como el esqueleto de ese cuerpo, que es la novela entera, el esqueleto que no vemos, porque cuando nos miramos a nosotros intuimos el esqueleto del otro, ¿no? Hay un pómulo aquí, los hombros, los brazos, las piernas, las caderas, se intuye, pero no se ve el esqueleto. Aquí está, nos lo cuenta el protagonista, su esqueleto, y a todo ese esqueleto se ha llenado de carne recurriendo a la literatura, ¿no? Por eso él se salva con la literatura, como han hecho otros refugiados, personas que han vivido grandes tragedias en la historia de la humanidad, que se han refugiado y que le han dado sentido, que han elegido vivir en la literatura, ¿no? Esto es lo que él elige, en definitiva, ¿no? Elige sentir, elige sufrir, elige pasarlo mal para poder darle a todo eso un sentido literario, ¿no? Un sentido profundo, un sentido de verdad, un sentido de verdad. No he tomado el tiempo, pero yo no sé si vamos bien. Muy mal. Vale, entonces termino. Yo creo que no voy a comentarlo yo, sino que se lo dejo al propio autor. Hay también una referencia en la novela, yo creo que habrán ustedes intuido por el título, a un libro clásico, ¿no? Que probablemente acompañó las infancias de la mayoría de ustedes, porque por lo menos cuando yo era niño esto se leía en el colegio siempre, que es Platero y yo, ¿no? No es casual el título. Y entonces yo le pido al autor que nos cuente un poco sobre la relación que hay o la idea que hay de ligar esta novela con ese otro clásico, no solo con los clásicos griegos y romanos, no solo con la literatura de caballería, sino también con nuestro Platero y yo. Gracias. Gracias, aplauso. Bueno, muchísimas gracias, querido Manuel. Yo a propósito estaba contento de que hable primero Manuel, porque entonces tengo menos cosas para decir yo. Lo primero que toca decir es que es muy complicado presentar el libro que escribió un amigo. Ya de por sí es difícil presentar el libro de una persona que uno conoce. Lo primero y fundamental es que cuando uno lee un libro escrito por una persona que conoce, le escucha la voz. Uno lee y escucha la voz de la persona hablando y descubre los giros en la conversación de esa persona plasmados en el libro. Y esto es algo claro, cuando ayer hablábamos de Victor Hugo con la conferencia de Agustín Parise, y claro, ninguno de nosotros creo lo conoció a Victor Hugo, no sé usted, Nelson, que conoce tanta gente, pero evidentemente cuando uno lee Les Misérables, uno no lo escucha a Victor Hugo porque uno no sabe cómo hablaba Victor Hugo, no tiene la menor idea. Pero distinto cuando es una persona amiga, eso por un lado. Por otro lado, porque hay cosas que uno dice y cosas que uno no dice cuando uno presenta el libro de un amigo. Y segundo, porque uno conoce al amigo. Entonces, cuando yo hace unos días le hablaba con José María sobre el libro, y José María me decía, pero tú esas cosas te das cuenta porque me conoces, pero el lector que no me conozca no se va a dar cuenta. Claro, perfecto. Por eso es complicado, pero igual es un placer y es un honor muy grande presentar el libro.
A mí también me resultó inmediatamente vinculado cuando lo leí con Platero y yo. Me dio mucha lástima comparar a María con un burro, pero digamos que presumo que se entiende que me refiero al aspecto literario, ¿no? No es que María ocupa el lugar del burrito Platero. Pero el estilo me hizo acordar muchísimo y me hizo acordar mucho a un librito brasileño que me encantó y que nos hizo llorar a todos, Meu pé de laranja lima, ¿no? Meu pé de laranja lima, de Vasconcelos, ¿no? Mi planta de naranja lima. Me hizo acordar mucho también a mi planta de naranja lima. Es interesante que son todos libros donde lo que tienen en común es el yo. José María lo ha puesto con un él, no ha puesto María y yo por diversas razones, puso María y él, ¿no? A diferencia de Platero y yo y meu pé de laranja lima, él puso María y él. Sin embargo, se le escapó un José. En un momento él es él tal cosa, él tal cosa, él tal cosa. Hay un momento en el libro en que se le escapó José pensó tal cosa. Es el único José que se le escapó, es un José fugitivo, pero es el José que se le escapó. Por suerte no fue José María, pero fue José. Eh, y, y claro, a mí personalmente, yo voy a tener una muy cordial diferencia con mi querido, brillante amigo, el profesor Vial Dumas, porque a mí no es esa la parte que más me gustó. Lo primero que quiero destacar es que me pareció un libro excelentemente escrito. José María, yo creo que él siempre manejó muy bien el idioma castellano, pero en este libro, con relación a otras cosas de él que he leído antes, me parece que llega un momento, o sea, seguramente vendrán momentos mejores, porque seguramente siempre el camino hacia la perfección es inacabado, pero creo que esta vez realmente ha llegado a un dominio del idioma castellano que es notable, que es notable y que justamente hace que uno lo vincule con Jiménez, que uno lo vincule con los grandes autores clásicos del siglo XIX, del siglo XX. Realmente es un placer leerlo, es un placer leerlo. Coincido, la lectura es amena, es simpática, pero al mismo tiempo es un placer si a uno le gusta el idioma castellano. Es verdaderamente un placer. A mí lo que más me gustó del libro, no se enoje conmigo, es lo que no se vincula con María. A mí lo que más me gustó del libro son los retratos y los recuerdos de los padres de José María, de los abuelos de José María, de esos pueblitos del Bajo Aragón, varias veces dice el Bajo Aragón, del Bajo Aragón, de esas longitudes de Castilla la Vieja, de ese militar con sus destinos diferentes, de eso, esa madre, la pintura de la madre, que es una pintura que me hacía pensar en algunos autores rusos, esa figura de la madre, ¿no? En un momento me hacía acordar a Saint-Exupéry cuando hace el retrato de su madre, él mismo, eh, y, y la verdad, no me acuerdo si es en Terre des Hommes o en Vol de Nuit, que él hace el retrato de su madre, ¿no? Eh, y, y eso me parece extraordinario. Uno, a lo largo del libro de José María, ve España durante el siglo XX, ve la guerra, ve la guerra, ve, como dice el clásico título, los desastres de la guerra, ¿no? Ve todo lo que vino después, ve esa España que decía Manuel, posterior, y lo ve sin que nunca realmente se hable de la guerra. O sea, dice pocas cosas de la guerra, que se peleó con trincheras, que aquí, pero muy poco, pero uno lo ve, uno lo siente.
Me hacía acordar, el otro día hablábamos hace un tiempo hablábamos de un autor, director, actor y demás, que a los dos nos parece extraordinario. Y me acordaba de Las bicicletas son para el verano, donde uno la guerra nunca la ve, pero es extraordinario el retrato de la guerra y de los españoles, ¿no? Y eso me parece que es extraordinario en el libro. A mí la verdad es lo que más me gustó. Es de lejos lo que más me gustó. Eh, yo, porque alguna crítica hay que hacer, ¿no? Yo lo hubiera hecho menos autobiográfico, el libro. Hubiera aclarado que voy a volcar cosas de mi vida y demás, pero lo hubiera hecho un poquito menos autobiográfico. Eh, pero la verdad es que entiendo por qué lo hiciste autobiográfico y tan autobiográfico. Lo entiendo perfectamente. Eh, Creo que realmente es un libro que merece la pena ser leído. No tengo la menor duda que va a ser un éxito editorial, un éxito de ventas, no tengo la menor duda. Creo que se va a hablar mucho de este libro y por supuesto que va a haber muchas críticas y muchas cosas que se van a decir también, pero me parece que es un libro que merece la pena leerse. Es una belleza en cuanto a recuerdos de la infancia de José María, la manera como los trae, la manera como los, eh, los pinta verdaderamente con el idioma, la imagen de sus padres, de sus abuelos, toda esa gente estará como la mamá o debe estar, si es que hay otro lado donde uno está después, muy contenta con esto, porque es una pintura entrañable la que hace José María. Es una pintura donde sus acuarelas son de amor y recuerdos, ¿no? Eh, no, no me gusta tanto la parte de roto y de derrotado y demás. La contratapa del libro dice un hombre derrotado, un padre derrotado. No sé, yo no sé, yo no sé. La verdad que no sé. Eh, Eso no me convenció tanto, realmente. Pero sí me parece que es un libro hermoso, un libro muy, muy lindo y muy digno de ser leído. Así que como los libros se presentan para una sola cosa, que es que para que la gente los lea, porque los libros no se presentan como te presenta un amigo, a un amigo, una novia, a la novia uno muchas veces la presenta con la esperanza de que los demás no se interesen demasiado en ella, pero a los amigos uno los presenta y dice, bueno, acá te presento a mi amigo y se acabó la historia. Un libro no, un libro uno lo presenta, en Brasil se dice mucho lanzar un libro, ¿no? Con una metáfora de Houston. Decir, bueno, se presenta un libro. ¿Para qué se presenta un libro? Para que la gente vaya y lo compre y lo lea. O sea, la única razón de ser para que un libro se presente. Mi recomendación es, vayan, cómprenlo y léanlo, absolutamente, porque realmente vale la pena. Así que le pasamos la palabra ahora al autor y responsable de que estemos hoy aquí dedicándonos al libro, nuestro querido profesor José María Pérez Bravo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, porque, cuando alguien escribe literatura, pues escribes novelas para tener lectores. Y yo agradezco muchísimo la lectura, el tiempo empleado y vuestras palabras. Yo creo que sí tengo, no sé, con los años quizá he perdido humildad, ¿no? Lo cual es una mala cosa, pero yo creo que algo conservo. Y es muy importante para un escritor aceptar el hecho de que el libro ya no es tuyo cuando llega a las librerías y que, bueno, y que cada lectura es una manera de volver a escribir el libro. Esto es así y hay que dar, o yo doy gracias a Dios por ello, que haya muchas lecturas y estoy agradecido a cada una de ellas.
Luego ya hay lecturas que a uno le dejan más contento en la medida en que las personas un escritor pretende hacer algo y si la lectura coincide en buena medida con eso que uno pretende hacer, ¿no? La lectura que ha hecho Manuel, mi amigo Manuel, el profesor Vial del libro, claro, ojalá, eh, ojalá los lectores tuvieran siempre esa lectura, porque tiene mucho que ver con mi afán, ¿no? El empleo de la caballería dentro de lo que es la teoría literaria tiene mucho que ver con intentar transformar la realidad para hacerla soportable. La distinción entonces entre la verdad, que es la geografía de un caballero, y la realidad es muy importante. Quería que fuera muy importante en esta novela. Entonces, bueno, pues cuando alguien te lee ya es para darle las gracias. Y encima, bueno, la lectura tiene mucho que ver con lo que yo quería que fuera esta novela, pues es todavía para estar más contento. Otra persona, no precisamente inculta, me dijo hace poco lo mismo que acaba de decir el profesor Ricardo Rabinoy, me lo dijo, lo puedo decir, Paco Pérez de los Cobos, mi amigo, ni más ni menos que expresidente del Tribunal Constitucional y una de las personas más cultas que yo conozco. Me llama y me dice, oye, enhorabuena por esta novela, por este homenaje que le has hecho a tu madre, estará muy contenta. O sea que realmente uno no sabe al final del todo lo que está haciendo, sabe lo que pretende hacer, pero luego si tienes suerte de tener lectores y que te sorprendan, pues también está muy bien, también está muy bien. Yo estoy enormemente agradecido, ¿no? Enormemente agradecido. Es una novela dura, todas mis novelas son autobiográficas. Cuando digo esto en algún sitio la gente, pero ¿cómo es posible? Sobre todo por la segunda, ¿no? Y eso no puede ser absoluto, ya lo creo que lo es. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Y todas mis novelas tienen que ver, cuando ahora lo ha dicho Manuel, pues es verdad, tienen que ver con el fracaso. Tienen que ver con el fracaso, ¿no? Espero que la tercera consiga que no, perdón, la cuarta consiga salir de eso, aunque creo que no lo lograré. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que en realidad lo que pasa es que en el libro te, te ves como una persona fracasada y no lo eres de ninguna manera. O sea, yo leo eso, un padre derrotado, qué sé yo, me imagino un tipo que está hecho pelota, que no lo mean ni los perros, que no le paran los taxis, y no eres tú. O sea, eso, digamos, es... ahora, lo que decías recién, que mucha razón que tienes, ¿no? Porque me hace acordar a Graham Greene cuando, al comienzo de Los Comediantes, que él dice, todo personaje de un autor es en alguna medida el autor, ¿no? Es imposible crear un personaje que no tenga algo de ti. Todos somos, todos los personajes son imagen y semejanza en alguna medida, los malos y los buenos, ¿no? Los malos y los buenos. Así que es lógico. Pero bueno, yo creo que es bueno que tengamos lecturas diferentes de tu libro, porque si escribís un libro monolítico, que todo el mundo lo lee y dice lo mismo, lo que escribiste es el Mein Kampf. Y hay una cosa muy importante y es que un libro, yo eso sí que y es el criterio para si uno ha estado como escritor, no dices, bueno, he estado acertado o esto ha sido una chapuza. En un libro el escritor es una persona muy insegura, eso es una de las características y sufre con el asunto, ¿no? Esto es una mierda, esto es un desastre, esto no le va a gustar a nadie, el editor me va a retirar el saludo porque no se va a vender nada. Bueno, esto es, ¿no? Precisamente porque es parte de uno mismo lo que hay ahí, ¿no? En el libro, a diferencia del ensayo, ¿no?
Y esto lo decía porque un criterio para saber que uno ha escrito algo que no está tan mal es cuando al lector le trae recuerdos. Cuando un libro, resulta que viene la gente con el librito, me lo dedica y te cuenta historias propias, es que no has estado tan mal. Te cuenta historias, porque si el libro tiene que ver con una historia de amor, te cuenta historias de amor propias, fracasos propios, aciertos propios. Y es lo que a mí me gustaría que este libro supusiera, ¿no? Para los lectores, bueno, que les traiga trazos de su propia vida. Y si eso es así, pues no habrá ido tan mal la cosa. Muy bien, entonces al leer el libro, ¿Dónde compramos? ¿dónde compramos el libro? Bueno, está en las librerías, en Amazon, es fácil comprarlo. Y en Amazon también, libro electrónico también. ¿No? Ah, y está el libro electrónico. En América no estará en las librerías. ¿Sí? Eso, en América no creo que Renacimiento tenga la fe como para haberlo llevado a América, con lo cual lo podéis comprar en libro electrónico en Amazon y en la propia editorial, y además muy barato. Sé lo que me dijo la única Sí. vez que tuve el privilegio de hablar con Ray Bradbury. Me dijo una cosa que me quedó grabada, marcada en la cabeza. Solamente vas a la cama con una persona o con un libro. Yo creo que este libro, no sé, el libro electrónico está muy bueno para muchas cosas. Este es el tipo de libro que para mí, permiso, para mí no se puede leer el libro electrónico. O sea, este es el tipo de libro que te lo llevas a la cama y lees, pues está buenísimo que son capítulos chiquitos. Entonces, o sea, es el tipo de libro que te lees cada capítulo, por ejemplo, una noche, puedes leer un capítulo, la noche siguiente otro, etcétera. Porque son capítulos muy cortitos. Entonces no está el tema de que uno se queda con la mitad del capítulo. Están para ser leídos en cada oportunidad un capítulo, ¿no? Porque son muy chiquitos. Y para mí, y aparte por el tamaño del libro, ¿no? Esos libros que no los puedes llevar en el avión porque te dan exceso de equipaje, esos libros enormes que no los puedes usar mientras estás esperando en el dentista, mientras te tomas el ómnibus o lo que sea. Bueno, este es un libro friendly, es un libro con tamaño amistoso. Entonces yo creo que para mí hay que comprar el libro, para mí hay que comprar el libro, ¿no? O sea, me parece que es un tipo de libro, qué sé yo, si vas a leer un libro, no sé, Egipto bajo Ramsés II, ese sí lo lees electrónicamente, ¿quién mandar con un libro de Egipto bajo Ramsés II bajo el brazo? Pero, o un libro muy grande, el Quijote, no puedes andar con el Quijote por todos lados, pero este tipo de libros para mí son libros para comprar el libro, tener el libro, ¿no? Creo que no son libros para formato electrónico, pero igual, bueno, está en formato electrónico. La gente que le gusta, sobre todo la gente más joven que le gustan los formatos electrónicos, y usted déjese de joder, no diga viejo. Dice, dice el libro, dice, yo estoy viejo, dice, tengo 57 años, pero ahí debo reconocer que cuando leí, yo estoy viejo, tengo 57 años, le mandé una puteada. O sea, debo reconocer que con el libro en la mano le mandé una puteada. Dije, no me joda, 57 años dice que estoy viejo. Yo tengo 64 y me siento un pibe recién nacido, y este tiene 57 y se declara públicamente viejo. No me joda, no me joda. O sea, ahí debo reconocer, ¿no? Que en otros momentos siempre me salía, qué ves, José María, cómo lo quiero, qué es eso. Eso vas al diablo, José María, ¿no? Con esto de viejo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Muchísimas gracias, José María. Todo el mundo a comprar el libro. Un aplauso.